Paz de Cristo, estimados hermanos. Tuvimos problemas para la conexión de nuestra internet. No sé qué pasó, qué sucedió, pero vamos a hacer esta pequeña grabación y luego después haremos una vez más el intento de añadir este corto mensaje, este estudio a nuestro canal. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Quiero agradecer a todos ustedes por su trabajo, por todas sus oraciones. Seguimos orando por todas las necesidades habidas que se nos han presentado y sigamos clamando, sigamos rogando por todo este detalle del COVID, hermanos, que el Señor tome control dentro de su iglesia y dentro de nuestros corazones también. Que Dios nos proteja, que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros. Quiero aprovechar para darle gracias a nuestras hermanas que están trabajando con el proyecto de Flor Azul para nuestros hermanos misioneros. Dios bendiga a todas las mujeres, a todas las damas de nuestra congregación que se unen en hacer este gran trabajo, este magno trabajo. Dios pague a cada una de las directoras, a nuestra hermana Beatriz, que es directora de Flor Azul, a nuestra hermana Rebeca Ojeda, directora de las señoras, de las damas, de las dorcas de nuestra congregación. Que en unidad, con todo el corazón y con mucho ánimo, con alegría, porque las cosas del Señor se hacen con gozo, con alegría y con bendición. Así que Dios les bendiga y Dios sea con todos ustedes. Ahora vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él sea con nosotros y que Él siga bendiciendo nuestra vida. Señor Jesús, una vez más venimos delante de tu divina presencia dándote gracias por ese amor tan grande, Señor, por ese amor tan maravilloso que tú tienes hacia con nosotros, Señor. Te agradezco, te alabo, te bendigo, te honro, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces, Señor. En esta hora te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu nombre, Señor, sea exaltado sobre nuestro corazón, Señor. Te doy la honra y la gloria por todo lo que haces y por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestros medios. Te alabo, Señor, y te doy, Señor, gracias infinitas, Señor, por tu grande piedad hacia con nosotros, Señor. Ahora, Señor, te pido, nos concedas, Señor, ir a tu palabra y que podamos navegar, Señor, a través de ella y que podamos, Señor, entender a ciencia cierta lo que tú, Señor, nos enseñas a través de ella. En el nombre de Jesucristo te lo pido, tomes control, Señor, Padre mío, de estos medios. Reprendemos, Dios mío, todo aquello que se interponga, Señor, en contra de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús declaramos bendición en esta hora, Señor. Amén y amén. En esta hora hay esta escritura en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Estuvimos haciendo lectura la semana pasada acerca de la primera iglesia a la cual el Señor Jesús hace una remembranza a las necesidades que hay en cada una de ellas. Y quisiera leer esa parte en donde la iglesia de Éfeso, que es la primera a la cual el Señor, ¿verdad?, le llama la atención y pone, ¿verdad?, en tela de juicio su testimonio, en el que le dice, ¿verdad?, en el versículo 5 del capítulo 2, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice: y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí está el secreto y el éxito de la bendición para volver, que Dios sea con nosotros, que Dios despierte ese amor genuino dentro de nuestro corazón. Y se recuerda, dice: por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz, dice, y haz las primeras cosas, las primeras obras.
O sea que necesitamos nosotros volver a Dios y una vez más empezar desde su principio. Entonces la iglesia de Éfeso recibe esta exhortación de parte del Señor, ¿verdad? A la cual le dice en el verso 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, tenemos una iglesia, está siendo exhortada. El libro de Apocalipsis es un libro en el que el Señor comienza sobre las últimas cosas que han de venir en el mundo. Entonces es un juicio en el que Dios comienza primero por su casa, primero por la iglesia. Entonces las 7 iglesias vienen a ser parte en una manera estructural y muy grande de lo que Dios está haciendo. Entonces necesitamos nosotros entender ese lenguaje del que el Señor nos está hablando al corazón. Es interesante porque el Señor se revela ante Juan y le da, ¿verdad?, revelación muy profunda, muy grande, muy especial, que el Señor ya no se muestra de una manera quizás como se mostró, ¿verdad?, cuando apareció en Jerusalén. Aquel hombre de carne y hueso del que se enseñaba, se mostraba de una manera natural, sencilla, humilde, trayendo esa palabra de bendición. Ahora aquí nosotros lo miramos revelado, lo miramos de una manera en la que Él es, se quita el velo, ¿verdad? Y revela su grandeza, su potencia, su amor, su poder. Entonces, el apóstol San Juan comienza a oír ese testimonio que el Señor le da a él. Estuvimos diciendo también que una de las razones de que le dejó al apóstol Juan este testimonio era porque Juan tenía un excelente testimonio. Entonces, es importante que Dios nunca le va a dar a una persona que tenga un mal testimonio. Necesitamos entender que para que Dios nos use, necesitamos tener un buen testimonio. Entonces, Juan tenía un buen testimonio. Y déjenme decirles que en el lugar que estaba, ya lo hemos repetido muchas veces, no era un lugar bonito, no era un lugar especial, era un lugar en donde él estaba siendo preso y se le había puesto allí como castigo. Era la isla de Pasmos, era una isla, era una prisión, era un lugar en donde había trabajos forzados. Entonces, ahí recibe el apóstol Juan esta grande revelación. Entonces, el Señor le escribe a los ángeles de cada iglesia y les hace mencionar las cosas que ellos necesitan. Entonces, la iglesia en Éfeso era una iglesia que sí, tenía trabajo, tenía ciertas cosas, tenía cierto celo, tenía, dice el verso 3, bueno, voy a leer el verso 2, dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes, dice, sufrir los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, dice. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre, dice, y no has desfallecido. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué es el primer amor? El primer amor es el sentimiento que está en el capítulo 13 de Primera a los Corintios, en donde el apóstol San Juan nos lo muestra, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor es paciente, que el amor, ¿verdad?, lo llena todo. Dice que las profecías han de cesar, las lenguas dice que han de acabar, pero dice que el amor va a permanecer. Entonces el amor es ese carácter humilde, sencillo,
en el que es Dios el que reina en el corazón. O sea, en otras palabras, es el fruto del Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón. Entonces necesitamos volver a ese primer amor para que Dios nos ayude, para que Dios tenga misericordia. Podemos hacer muchas cosas, podemos cantar, podemos predicar, podemos decir, podemos cocinar, podemos barrer, podemos limpiar, podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor en nuestro corazón, es ese amor genuino. Dice que si tu hermano tuviera necesidad y le cerráramos el corazón, dice que no tenemos amor. Entonces, hermanos, esto es algo increíble, pero tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, la exhortación de parte de nuestro Señor Jesús, por eso dice en el capítulo 1, dice que del Espíritu, de su boca salía una espada, ¿verdad? Y su palabra es una espada que parte nuestro corazón. Nos exhorta, nos enseña a que debemos nosotros entender lo que nosotros necesitamos hacer. Voy a leer esa parte para que estemos conscientes de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Antes de seguir hacia adelante con esa parte tan interesante de la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna, que estaremos leyendo unos momentos más, pero antes de ir hacia adelante, voy a leer lo que es el primer amor para que lo entienda en estos versos. En 1 Corintios capítulo 13, verso 1 en adelante, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Luego aquí dice, aquí entra la actitud, entra el carácter, entra lo que verdaderamente nosotros debemos ser en Cristo Jesús. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor, dice, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui un hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuro, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré que fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, voy a leer esta parte que dice aquí. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces, cuando nosotros entendemos lo que es esto y lo vivimos, no necesitamos nosotros enseñarlo, hablarlo o presumirlo o decir yo tengo mucho amor o yo tengo esto. No, eso se vive, eso se mira y se demuestra con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de pensar. Entonces,
si hay estas cosas dentro de nuestro corazón, eso es tener el primer amor. Eso es permanecer en el primer amor. Entonces, si el primer amor no está dentro de nuestro corazón, entonces podemos nosotros hacer muchas cosas, pero si tenemos rencor, si hay envidia, si hay celo, si hay ira, si hay tantas cosas malas dentro del corazón, malas actitudes, nuestro primer amor se fue. Entonces, hay una recomendación para la iglesia en Éfeso a la cual el Señor le dice, tienes que volver al primer amor. Y parece ser que el primer amor se va por causa de la falta. Dice, el Señor le dice, vuélvete al principio y mira de dónde has caído. Entonces de allí se tiene que partir una vez más y decir, si he faltado y he pecado delante de Dios, es tiempo de arrepentirnos. Miren, la gente dentro de la iglesia, estamos viviendo un tiempo que todo el mundo se ofende. Hay quienes me dicen que los ofendí porque les llamé la atención. Hay quienes se ofenden porque les digo la verdad. Miren, cuando tu conciencia está limpia, cuando tu comportamiento está limpio, nunca vas a tener una queja de nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tu conciencia está limpia. Entonces, necesitamos nosotros reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras cosas que a veces cometemos. Muchas veces hay gente que vive con mucha amargura y con mucho dolor. Vivimos en un tiempo en que esto es muy palpable en nuestra generación. La gente hace tantas cosas malas en las que nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar así? ¿Por qué tener estas actitudes cuando tenemos un Dios que nos ha dado de su presencia, que nos ha dado de su poder? San Pablo le dice a los Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, que los que hacen tales cosas, dice, no van a heredar el reino de los cielos. Por eso dice, también le dice a la iglesia en Éfeso, dice que si no se arrepiente, dice, tu luz que tienes delante de mí, tu candelero, dice, lo voy a quitar. Entonces tenemos una advertencia de que nosotros necesitamos volvernos a Dios, necesitamos volvernos y arrepentirnos y vivir la presencia de Dios. No podemos vivir con odio, no debemos vivir, no debemos y no podemos. No debemos y no podemos vivir con tanta basura en el corazón. Necesitamos limpiar nuestro corazón, necesitamos limpiar nuestra vida, necesitamos aclarar nuestros pensamientos y sincerarnos a nosotros mismos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude y que podamos ver la gloria de Dios. Y el día que Él venga, estemos nosotros felices, gozosos, alegres de que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído, dice para que hagas, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti, quitaré tu candelero, dice, de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Entonces, dice el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, esa es la promesa de Dios, el que venciere daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, en otras palabras, el corazón de los hijos de Dios necesita tener pureza, limpieza, y que el Espíritu de Dios esté fluyendo en nuestro corazón.
nosotros humanamente no tenemos nada. Nuestro amor es condicional. Nuestro amor es, si nos dan, damos. Si respetamos, respetamos. Si nos escuchan, escuchamos. Si me siento bien, lo hago. Si no me siento bien, no lo hago. Si tengo ganas, lo hago. Si no, no. Entonces, no es así. Entonces, cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestras emociones y nuestros sentimientos, entonces es cuando Cristo es el que reina en nuestro corazón y nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser es totalmente diferente. Entonces, ese es el punto en el que nosotros necesitamos llegar. Entonces, la iglesia en Éfeso tenía este problema de que ocupaba arrepentirse y buscar la presencia de Dios. Entonces, es el Señor el que le da esta recomendación y esta exhortación y le dice: necesitas volver al principio de tus primeras obras. Si no nos sinceramos y si no nos arrepentimos, entonces nunca vamos a encontrar la gloria de Dios. Hay mucha gente que exhorta, que hoy entre los medios, ¿verdad?, hay tanta gente que da consejos y quién sabe qué tantas cosas, pero ¿cuántos realmente aman al Señor Jesús? Son contados. Son contadas las personas que aman a Cristo con todo el corazón. Entonces, eso es algo, hermanos, que no vamos a entrar en detalle porque nunca vamos a acabar con esto. Pero simple y sencillamente hay que entender que lo que la palabra de Dios nos está enseñando, necesitamos poner por obra. Y usted sabe, usted se conoce, usted entiende su necesidad y sabe que las cosas en donde usted necesita un cambio, hágalo. Si necesita cambiar, hágalo, porque es necesario hacerlo. Entonces, iglesia de Esmirna, no se ponen de acuerdo los teólogos, los historiadores. Parece ser que en el hombre que estudia, parece que tiene un cierto orgullo en el estudio cuando leen mucho. A veces las personas pues no nos ponemos de acuerdo. Y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Entonces, en el caso de Éfeso, ¿verdad?, es la iglesia deseada. En el caso de Esmirna, es mirra, ¿verdad? La mirra era aquella fragancia que subía delante de Dios o de los dioses paganos o de las personas que la usaban. Entonces, Esmirna, la exhortación que tenemos con Esmirna es totalmente diferente, es un poquito diferente a lo que la iglesia en Éfeso tiene, porque la iglesia en Éfeso dice que trabajaba, dice que tenía paciencia, dice que no soportaba a los malos y quién sabe qué tantas cosas más hacían, pero no tenía su primer amor, había fallado. Entonces la iglesia de Esmirna, en el verso 8, dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Entonces, dice el verso 9 a la iglesia de Esmirna, dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entonces, en el verso 2 le dice a la iglesia en Éfeso, volviendo otra vez hacia atrás, dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre, no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, la iglesia en Esmirna recibe esta palabra. Dice, yo sé tus obras y tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser. Dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, dice, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Esa es la promesa que recibe la iglesia en Esmirna. No recibe ninguna reprensión del Señor. Tampoco le dice que la va a librar de la tribulación, sino que la comparación entre la iglesia de Esmirna y la iglesia en Éfeso, la iglesia en Éfeso tenía esos miembros a los cuales eran de esos miembros exigentes, ¿verdad? Que comprobaban a todos aquellos, que señalaban a los que andaban mal, que probaban a las personas y decían, tú no eres sincero, tú no eres así. Y era una iglesia especial. Pero la iglesia en Esmirna le dice el Señor, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y luego escribe aquí entre paréntesis, pero tú eres rico, dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Es una iglesia sufriente, es una iglesia que padeció, que sufrió, que entró en tribulación, que entró en angustia. Parece ser que no era una iglesia rica, era una iglesia que estaba en pobreza, pero dice, pero eres rica, o sea, hablando espiritualmente, hablando del sentido, ¿cómo se puede decir? Material, pues quizás no era una iglesia pudiente, era una iglesia pobre, pero era una iglesia llena de muchas bendiciones. Entonces, dice la historia que hubo una persecución en contra de esta congregación que estaba en Esmirna, o la iglesia que era de Esmirna. Se dice que hubo un discípulo, un hombre que fue evangelizado por el apóstol Juan. Aparentemente, así dice la historia, no está corroborado, no está comprobado, pero muchos hacen alusión a que Policarpo, así se le llamó aquel obispo Policarpo, que fue el que era el que estaba en medio de toda esta iglesia en Esmirna. Se dice que Roma estaba pues en su apogeo de su reino. Entonces Roma hizo muchos estragos a la iglesia. Roma persiguió la iglesia por mucho tiempo, y la ciudad en Esmirna era una ciudad rica, era una ciudad bonita, era una ciudad llena de idolatría. Entonces, cuando la iglesia ya estaba allí, se dice que había una adoración hacia los Césares, hacia Roma. Yo creo que era parte pues de la política, ustedes saben, cuando las personas, alguien tiene el poder, pues no falta quien los halague, no falta quien diga, pues se unen a ellos, ¿no? Y así era el espíritu, y así es el espíritu del hombre. Entonces, pero la iglesia predicaba la palabra. Entonces este varón, Policarpo, se dice que él fue quemado en una estaca, le prendieron fuegos estando él vivo, lo quemaron, fue un mártir del evangelio, lo trituraron, lo mataron de una manera muy triste, de una manera que, imagínese usted amarrado en una estaca
y le prendieron fuego. Entonces, estas son las cosas que el Señor le dice a la iglesia que está en Esmirna, una iglesia sufriente, una iglesia fiel, una iglesia que amaba al Señor, que no importó qué viniese hacia ella, sino que conservó su confianza, su fe, su amor hacia el Señor Jesús. Entonces, parece ser que esta iglesia no claudicó, esta iglesia no se venció, esta iglesia permaneció, esta iglesia peleó y no recibe ninguna exhortación del Señor Jesús al decirle ningún punto negativo, sino al contrario, la anima, le da ese gozo, le da esa admiración. Tú eres pobre, pero eres rica, ¿verdad? Eres rico por la bendición que tienes. Entonces le dice, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, soporta, aguanta, no importa que venga, no importa que suceda. Entonces, esto es algo que nos debe de animar a nosotros. En nuestra etapa, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en el Señor, hoy que estamos viviendo este tiempo, yo creo que no debemos claudicar nunca y debemos ser fieles a Dios. Como les decía la semana pasada, hay quienes enseñan que la gente puede ser salva y es salva y una vez siempre salva y siempre salva. No es así. Hermano, necesitamos ser fieles hasta el final. Necesitamos terminar nuestra carrera de todos los días y ser fieles a Dios con todo el corazón para poder obtener la corona de la vida eterna. Entonces, no tengas temor, verso 10, de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo, dice, ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, dice, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Imagínese cómo sería esa tribulación. Los soldados romanos, el enemigo siempre ha usado todos ¿cómo se puede decir? Todas las cosas malas, ha inventado todos los formas o maneras para matarle y quitarle la vida a las personas. En Roma hay un museo en donde están todas las herramientas, todos los instrumentos que usaron para quitarle la vida a las personas. Usted no se imagina cuántas cosas malas, no sé dónde tenía el corazón esa gente para hacer tanta atrocidad. Si usted mira que hay atrocidad en estos momentos, en ese tiempo la gente era castigada en vida, se les sacaban los ojos, las manos, los dedos, las uñas, se cocinaban a los hijos, se les daba de comer a los padres, o a los hijos se les daba de comer, se les ponía un muerto en las espaldas, se les crucificaban, se les echaron a los leones, a las bestias para que mataran a las familias. ¿Cuántas gentes de estas murieron creyendo en el Evangelio? Hoy nosotros tenemos una generación que se enoja porque les digo que alaben a Dios, se enojan conmigo porque les digo que se cortan el cabello, se enojan porque les digo que usan alhajas, se enojan porque les digo que paguen sus diezmos. Esos son los enojos, porque están molestos, porque tienes envidia, porque tienes celo. Por favor, yo creo que es tiempo de crecer, es tiempo de entender la palabra y de vivirla en el corazón, de tenerla y sincerarnos delante de la presencia de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Hay que arrepentirnos y hay que ser fieles a Dios con todo el corazón. Cuántas cosas se esconden en el alma, en los pensamientos, en la vida, cuánto orgullo, cuánta maldad que tenemos que sacar del corazón. Esta gente
sufrió el evangelio, sufrió la palabra, aguantó y soportó todo lo que les vino. Hoy estamos todos asustados, ¿verdad? Que porque el COVID, que nos vamos a morir y que nos vamos a enfermar. Esta gente los perseguían. El gobierno de Roma los persiguió, los apresó. Hubo gente que se hacía pasar por judíos y se hacían pasar por cristianos. Ellos denunciaban las congregaciones, se metían secretamente y decían, allá en la montaña, en la parte de allá donde están los árboles, ahí se reúnen de esos cristianos. Y ahí llegaban los soldados y los tomaban. Allá en la cueva fulana, ahí están. Ahí en la casa fulana, ahí están. Esto está sucediendo en China, hermanos. En China y en otros países, en la India. Los musulmanes están quitándole la vida a nuestros hermanos en la fe. A nuestros hermanos en la fe. Entonces, necesitamos nosotros hacer conciencia de que estamos nosotros en este tiempo moderno en el que necesitamos abrir el corazón. Hoy la gente peca, falta, roba, mata, adultera, fornica, y eso no es nada. Eso es algo que tiene que pasar, que porque así es. No es así. Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor viene por la iglesia. El Señor no viene por una iglesia contaminada. El Señor viene por una iglesia llena del Espíritu Santo, por una iglesia que le ama, por una iglesia que le cree, por una iglesia que le adora y que le sirve con todo el corazón. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos conceda éxito en nuestras vidas. Dios nos conceda poder ver su gloria y que el día que Él regrese no tengamos nada de que avergonzarnos. Sigamos orando, hermanos, para que esta internet, hermanos, no nos falle y que podamos estar en vivo delante de todos ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo con la bendición de Dios, esperando que Dios obre conforme a la multitud de su grande misericordia. Hagamos una oración y así nos vamos a despedir dándole a Dios muchas gracias por todo. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra de bendición. Gracias porque la amamos en nuestro corazón, Señor. Gracias porque nos hablas, porque nos tocas, porque nos exhortas, porque nos mueves, Señor, Padre mío. Señor, queremos ser la iglesia de Esmirna. Queremos, Señor, vivir, Padre mío, no importa que venga, que pase, Señor. Pero queremos ser fieles a ti, Señor. Ser fieles, Señor, hasta el último, hasta la muerte, hasta el último momento, Señor. Bendícenos, ayúdanos, concédenos la promesa de la bendición, Señor. Padre mío, si hay alguna falta, algún error, Señor, si hay esa falta del primer amor, te ruego, Señor, restaures, que toques, que limpies, que cambies, Señor, que restaures el corazón de tu pueblo, Señor, que restaures el corazón de tu iglesia, que restaures, Dios mío, la confianza y la fe de tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu grande misericordia. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es tuya desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga, los amamos mucho. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y adelante, hermanos, no claudique, que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga. Amén.